Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa aquí de Curiosidades Deportivas y hoy con una entrevista súper especial, la cual hemos gestionado desde hace muchísimo tiempo y afortunadamente se nos ha dado en el día de hoy. Es un placer para mí presentarles a esta gran persona que tiene, como el nombre de nuestro programa, gran conocimiento y sabe muy bien este tema de lo que tiene que ver con el deporte. Voy a introducírselos y ya van a ver ustedes quién es del que les estoy hablando. Es una persona que ha hecho muchísimo por el deporte y que, bueno, afortunadamente lo tenemos hoy para tocar temas álgidos y temas que nos interesan, como lo es la actualidad del deporte, lo que pasa en el deporte y principalmente cómo ha sido su trajinar en el deporte. Esta persona de la cual les estoy hablando es abogado, académico y deportista colombiano, reconocido por ser el primer ministro del deporte en la historia de Colombia. Su trayectoria combina una sólida formación académica, experiencia en la gestión pública y una destacada carrera deportiva. Nació en Bogotá en 1978 y ocupó el cargo y ocupó el cargo de ministro de Deportes de Colombia desde el 6 de septiembre del 2019. Es egresado de la Universidad Sergio Arboleda y como deportista de alto rendimiento estuvo como deportista en el tiempo del 1999 al 2005, donde obtuvo una medalla de oro en squash en los Juegos Nacionales en el 2004. Luego en el 2018 fue elegido como director de Coldeportes por el presidente Iván Duque, hasta que la entidad se elevó al rango de ministerio en 2016. Eh, Él es hijo del ex parlamentario liberal Ernesto Lucena Acevedo, quien fuera cercano a Pablo Escobar, abogado de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. También se ha desempeñado como profesor de cátedra de Derecho Constitucional de las escuelas de Derecho y Política y Relaciones Internacionales, así como del curso de inglés jurídico, secretario ejecutivo, investigación, análisis, desarrollo de artículos y coordinación del programa. Bueno, él es nada más ni nada menos que Ernesto Lucena. Doctor Ernesto Lucena, para mí es un placer tenerlo hoy aquí en el programa especial de Curiosidades Deportivas, donde hacemos entrevistas especiales con deportistas, dirigentes y gente que está envuelta e inmersa en el campo del deporte. Bienvenido y ¿cómo ha estado? Hola Andrés, un saludo muy especial para ti, para todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Qué placer poder hablar con ustedes hoy de deporte, de lo que ha sido esta carrera alrededor del deporte, la recreación, la actividad física, la formación académica y las implicaciones pues, que eso tiene para una sociedad, en específico para lo que vive hoy Colombia. Bueno, doctor Ernesto, ¿qué me faltó en esa presentación? ¿Qué me quedó faltando por decir de usted? Usted ha hecho de todo, deportista, exministro, ejecutivo, profesor. ¿Qué me quedó faltando? No, yo creo que fue muy completa, realmente desde el punto de vista, digamos, profesional, académico y deportivo, pues eso es lo que ha sido hasta ahora mi carrera. Faltaría de pronto la parte ya más personal de, digamos que a mí lo que me inspira es servir a las personas, ayudar a los demás, contribuir en proyectos que le permitan a muchas personas que de pronto no tienen la oportunidad de acceder a diferentes rumbos de vida, pues mostrarles caminos y en eso en los últimos 10 años digamos, instruido en lo que tiene que ver con la neurociencia, la neurobiología, para hablar de algo que comúnmente se denomina como la inteligencia emocional y sobre esa base sacar proyectos de liderazgo adelante. Y quisiera, digamos, enfocar un poco ahí, decir que hoy es imposible hacer ningún tipo de proyecto, ni individual ni en equipo, si no nos conocemos a nosotros mismos,
si no entendemos nuestros traumas, si no nos entendemos como parte de una sociedad y cómo la empatía se convierte en uno de esos grandes vectores para poder solucionar conflictos y para poder mejorar la convivencia entre los ciudadanos. Así es, doctor. Bueno, iniciemos. Ernesto Lucena, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo creció? ¿En qué entorno? ¿Y de dónde salió esa chispa o esas ganas por practicar un deporte, por volverse un deportista profesional y de alto rendimiento? Yo, la verdad, soy hijo de Ernesto Lucena Quevedo, de Zaida Barrero. Ellos, digamos que desde muy pequeños siempre me inculcaron el deporte. Después, ellos se separan y yo creo que eso es una cosa que marca mi vida, porque cuando los papás de uno ya no están, digamos, presentes en el hogar, sino le toca a uno dividirse los tiempos o estar, digamos, en manos de abuelos, tíos, eh, compartiendo entornos. Creo que ahí es donde Ernesto Lucena entiende que el deporte es un apoyo fundamental para llevar esos momentos difíciles adelante. El fútbol al principio era el todo, digamos, uno cuando es chiquito acá en Colombia, ustedes lo saben, el fútbol se convierte en ese deporte inicial donde uno puede compartir, puede aprender a solucionar muchas cosas, pero sobre todo ocupar el tiempo para que tu mente, en el caso de los que somos hijos de papás separados, no duela tanto, para que la mente no esté pensando todo el tiempo en tristeza y en dónde están tus padres, sino que el deporte, y así lo ha sido a través de mi vida, se convierta en ese vector que construye, digamos, a un pequeño, porque yo solo tenía 4 años, y lo ayuda a salir adelante. Entonces, siempre alrededor mis tíos, mi colegio, mis amigos, creo que tuvimos una infancia muy cercana al deporte y desde muy pequeño entendí que era así como yo podía eh, tener el tiempo libre o el tiempo de ocio ocupado y que siempre me enseñó a verme como una persona más fuerte, es decir, a construir autoestima. Doctor Ernesto, ¿y cuál fue ese primer deporte que usted practicó en la infancia? Bueno, definitivamente el fútbol hasta los 10, 11 y a los 11 me encuentro con el squash por primera vez, un deporte que no era muy conocido en Colombia, ya venía con grandes pasos en Alemania, en Inglaterra, en Egipto, y llegó a Colombia por unas personas que lo trajeron como al final de los 70s, pero logro correr con la buena suerte de que tenía algo de facilidad para el deporte y creo que en los primeros 2 o 3 torneos que jugué a nivel infantil, logré ser campeón durante 2 años de la categoría infantil en Colombia y después de muchos años ya me reencuentro con él. Es decir, yo tuve un bache por la adolescencia, la rumba, todo lo que traen a partir, digamos, de los 13, 14 hasta los 18, tuve un bache ahí donde dejé de practicarlo y después ya volví otra vez con el foco de ser alto rendimiento y de llegar hasta donde me diera. Entonces, digamos que el squash fue ese segundo deporte. El tercer deporte que practiqué con mucho éxito, digo, a nivel de colegio, fue el baloncesto. He corrido con la suerte y con el don digamos, no voy a decir que soy el mejor, pero de tener facilidad en los deportes que he practicado. Y creo que en el baloncesto también logramos con el colegio un par de campeonatos a nivel lo que se llama Coli, que es la liga colegial. Pero te repito, han sido varios deportes. Hoy practico el ciclismo de manera aficionada, pero siempre el deporte ha estado ahí, presente, activo y hace parte casi que de mi esencia, de mi ADN. Te repito, ya no para ser un campeón mundial, sino para ser una mejor persona. Y bueno, usted inicia en los deportes como una manera de distraerse, de disipar, de, por así decirlo, como camuflar esa soledad, esa separación de sus padres en ese momento. Sus familiares o tíos o alguien también de su familia lo motivaron para que entrara al deporte o fue una decisión personal? No, siempre uno, y sobre todo cuando está muy niño, pues tiene mentores, tiene personas cercanas que lo motivan.
a llegar a distintos lugares o a practicar diferentes cosas. Yo tuve la fortuna de tener un tío que siempre me inculcó el fútbol. Jugábamos en la Universidad Nacional, eh, jugábamos en el Parque Brasilia, eso queda en el barrio La Soledad, jugábamos en el Parkway. Y también tuve una hermana que influyó mucho en mi llegada al squash. Ella fue la primera mujer que corrió carros en Colombia, que fue automovilista, y su parte física la practicaba con el squash. Entonces fue ahí donde ella me llevó y me dijo a clases y fue como llegué al squash. Entonces creo que siempre, y ese es un mensaje que hay que dejarle a los niños, a la juventud de cualquier lugar del mundo, es que esas influencias que tenemos de niñez son determinantes para lo que somos. Y por eso es tan importante tener influencias positivas y siempre que haya el deporte de por medio, pues creo que los niños van a estar bien acompañados. Doctor Lucera, cuando usted practicaba el deporte, ¿tenía las facilidades que tiene ahora un deportista, centros de alto rendimiento, la parte psicológica y todo eso? ¿O cómo era cuando usted se enfrentaba de pronto frente a una frustración por lo pequeño? ¿Cómo manejaba eso de una derrota, después venir una victoria? ¿Cómo manejaba esa parte y cómo ha visto desde su perspectiva que ha cambiado y se ha transformado ese soporte que usted muy bien lo acaba de decir, que son en este momento o los familiares o el mismo equipo, la misma selección a la que represente un deportista? En mi época el acompañamiento no era, digamos, diría yo, suficiente. No es que no fuera bueno, pero no era suficiente, y menos en el squash, que era un deporte que en su momento no tenía tanto apoyo. El tema digamos, obviamente el entrenador técnico, el preparador físico siempre estaba. Muchas veces tocaba asumirlo del propio bolsillo de uno. En el caso del entrenamiento mental fue realmente muy poco, porque en esa época todavía nuestro país no había entrado en la onda de la importancia que tenía que o que tiene la mente en los deportistas. Eh, Eso ha cambiado muchísimo, ha evolucionado inmensamente también en Colombia. Hoy no se concibe la preparación integral de un deportista sin la parte física y la parte mental, casi que más importante, y sobre todo para culturas como las nuestras, la parte mental, para romper ciertas barreras, para romper ciertos tabús, donde el deportista latinoamericano, por algún dejo, digamos, histórico, se ha sentido inferior a los deportistas de las grandes potencias. Y creo que eso se ha ido rompiendo con el tiempo gracias a que se ha entendido que la parte mental es fundamental trabajarla. Y ese es otro mensaje que hay que dejar claro acá. A los niños y a las niñas de un país, en el proceso de aprendizaje, no hay que descuidar la parte mental, porque es allí donde está el gran vector de diferencia entre una persona, y demostrarle hasta dónde puede llegar, cómo romper sus límites, cómo romper sus miedos. Y eso sucede en el deporte, pero sucede también en la vida. Doctor Lucena, hemos hablado hasta el momento que usted inició desde más o menos desde los 4 o 5 años en el deporte. ¿Cuál usted considera que es la edad mejor para que una persona o un niño inicie en el deporte? Ya con todo el conocimiento, con todo el bagaje que usted tiene, ¿cuál sería la mejor edad para iniciar un niño en el deporte? Porque vemos muchas veces que por ejemplo, el futbolista inicia desde muy pequeño, pero ya es cuando viene a ser ya después de la adolescencia, después de que ha pasado por momentos tan complicados como es la alimentación, el problema para desplazarse, violencia y todo esto, desplazamientos familiares, que se empieza casi que desde ya desde los 20 años a tratar de mejorar eso, pero se sabe que ya hay un bache grande y que pues es muy complicado subsanarlo. ¿Qué considera usted que es la mejor edad? Pues mira, Andrés, esa es una pregunta muy interesante. Lo primero que habría que decir es que todas las sociedades del mundo tienen que darle a los niños desde su inicio, desde los 2 o 3 años, la posibilidad de acercarse al deporte, a la actividad física, a la recreación. Es decir, el impacto que tiene el deporte, repito, y la actividad física en su desarrollo psicoemocional, socioemocional, las habilidades de interpretar a los demás, de volverse un ser
que entiende lo que sucede cuando hay otras personas jugando o compitiendo con él, pues definitivamente hay que exponerlos a ese ambiente positivo desde temprana edad. Entonces, primer mensaje, las sociedades que mantienen activos a sus niños desde muy pequeños lo están haciendo muy bien porque es una manera diferente de aprender a la del salón de clase. Segundo, cuando uno ve o cuando uno como padre quiere que su hijo coja la ruta del deporte, al principio hay que exponerlo a muchas disciplinas deportivas. Y creo que eso a mí fue lo que más me funcionó. Y es poder entender que los diferentes deportes desarrollan diferentes habilidades. El atletismo, el fútbol, el baloncesto, el tenis, el voleibol. Cuando los niños muy pequeños quieren practicar todo y tienen la posibilidad de hacerlo, hay que dejarlos. Eso sería lo primero que hay que decir. Y ya hacia los 10, 11, 12 tal vez, que el niño vaya cogiendo, o el niño o la niña vaya cogiendo esa especialidad, porque al final lo que se busca es que esa disposición que han traído de poder practicar varios deportes les permita más adelante poder sacar adelante un deporte donde tienen varias habilidades que después se condensan en una y eso definitivamente se ve. Hoy vemos grandes campeones mundiales de diferentes disciplinas deportivas que cuando se les pregunta ellos qué hicieron en su infancia, el común denominador es que practicaron varios deportes. El segundo es que tenían los padres detrás apoyándolos fuertemente, pero, perdóname la expresión, sin quemarlos, es decir, sin llevarlos al límite de la frustración, porque lo otro es que la presión de los padres hoy por hoy también puede ser un factor negativo en esas edades de desarrollo. Más adelante la presión es positiva, pero hay unos años donde hay que ser muy cauteloso con esa presión. Entonces, yo creo que en una sociedad hoy es fundamental tener oportunidades, tener exposición al deporte desde muy temprana edad y permitirles que hagan varias disciplinas deportivas hasta que ellos se encuentren cuál es el deporte que verdaderamente creen que es o en el que pueden desarrollarse de mejor manera. Doctor Lucena, y el elemento otro que creo que también es muy primordial y sé que usted va a estar de acuerdo conmigo es la infraestructura, porque si no hay infraestructura, si no hay apoyo desde el gobierno para fomentar el deporte, pues por más que los papás estén detrás de uno y estén con uno apoyándolos y exponiéndolo a uno a cuanto deporte se le aparezca a uno, eso sí, como dice usted, sin quemarlo, pues no vamos a llegar a ningún lado. La infraestructura deportiva es fundamental, sobre todo con el impacto social que tiene el deporte. No pensemos en infraestructura deportiva de alto rendimiento aún. Colombia todavía tiene unas brechas de desigualdad en infraestructura deportiva muy grandes, pero el mensaje es claro. Uno tiene que tratar de llegar a esas regiones que no tienen recursos, donde los niños carecen de oportunidades, donde además les toca trasladarse por horas para poder llegar a un escenario deportivo, por lo menos la placa polideportiva que los expone a tres o cuatro deportes, el fútbol, el voleibol y el baloncesto. Esos y otros que además se pueden adaptar dentro de lo que son esos polideportivos, eso es fundamental. Recordémosle a los que nos están viendo hoy que el deporte eh, es una prioridad para los objetivos de desarrollo sostenible a 2030. Es un símbolo de igualdad, de inclusión, de desarrollo, de convivencia y de paz. Entonces, al final, cuando uno construye un escenario deportivo con enfoque social, está construyendo escenarios para la paz, para la convivencia, para la inclusión, para la educación. Entonces, no es solo pensar en el deporte como deporte, sino en el impacto que eso tiene en la sociedad para poder generar mejores ciudadanos. Entonces, definitivamente la infraestructura se vuelve un capítulo fundamental de eso. Doctor Lucena, y cuando usted practicaba el squash, que ahorita vamos a ampliar un poquito en sus logros, ¿cómo estaba esa parte del apoyo, de la infraestructura? Ya nos ha dicho que era poco, pero ¿cómo hacía usted para practicar el deporte? ¿A dónde iba? ¿En dónde lo practicaba? ¿Y, cómo fue ese crecimiento de pasar de ser un hobby a ser ya un deporte practicado de manera profesional? Yo comencé en unas canchas públicas que había en Bogotá, había que pagar, no era muy costoso, pero eran unas canchas públicas que, digamos, por algún motivo
tenían como ese doble de sentido, había que pagar una cosa de sostenimiento. Después tuve la oportunidad de vincularme a un club social que era en el único lugar donde, pues, digamos, en los clubes sociales de Bogotá, donde podía haber canchas de squash. Y ahí pude desarrollar mi primera parte, como te conté, en el periodo infantil. Después, 6 o 7 años después, regreso a ese club social, que es el Club El Nogal de Bogotá, donde incluso, cuento acá la infidencia, somos sobrevivientes de la bomba que puso las FARC al club. Estábamos entrenando y ese día, por cosas de Dios, salimos media hora más temprano, pero las canchas quedaron completamente destruidas. Entrenábamos en el Club El Nogal y allí con Miguel Ángel Rodríguez, que es hoy por hoy el jugador colombiano más importante de la historia, que ha logrado incluso ganarse un British Open y estar por muchos años en el top 10. Eh, Miguel Ángel y yo éramos coequiperos de la selección Bogotá, pero básicamente el apoyo venía de nuestros padres, del club y en algo de la Liga de Bogotá y en algo de la Federación Colombiana de Squash. No era mucho el apoyo, pero gracias a que teníamos esa entrada al Club El Nogal, pues obviamente ahí nos daban lo que nos faltaba. Pasar a ser un deportista de alto rendimiento te cambia la vida, tú tienes que olvidarte de la rumba, tienes que olvidarte en gran parte de la vida social, tienes que hacer muchos sacrificios personales, el tema de dormirse temprano, el tema de alimentarse bien. Como yo estaba llegando, digámoslo entre comillas, un poco tarde al deporte nuevamente, me tocaba hacer el doble de sacrificios. Yo llegué nuevamente al deporte casi de 19, 20, pero estaba compitiendo con personas de 16, 17 y con otros que llevaban jugando esos 5 años que yo no jugué. Entonces me tocaba hacer el doble de esfuerzo y de entrega para poder estar al estándar pues, de los primeros lugares en Colombia. Entonces, repito, era nutrición, era entender, era leer, era ser muy aplicado, era duplicar horas de entrenamiento, era practicar otros deportes como la natación, como el running, mucho gimnasio. Entonces, te cambia la vida porque es una época donde la gente está de rumba, donde la gente está, llamémoslo así, en la gozadera y uno está en su casa o entrenando o durmiendo o comiendo o en torneos. Y son sacrificios que los deportistas hacen por convicción propia y realmente nadie los está obligando. Y tiene, en mi opinión, una cosa muy, muy, muy divertida y es que pues uno siempre quiere ser campeón mundial o quiere ser el mejor de la historia, seguramente. Pero tú te vas dando cuenta, y en el caso, lo hablo por caso particular, yo sabía que mi techo ya estaba muy cerquita. Entonces, ahí digamos que me hago una valoración doble y es decir, sabiendo que seguramente no ibas a llegar más allá de ser un campeón nacional, ¿por qué tanta convicción? Y eso también tiene que ver con una decisión de vida y es que de alguna manera yo necesitaba, y esto tiene que ver con los traumas de infancia y la rumba y la adolescencia, yo necesitaba que el deporte me mantuviera ocupado para no caer en otros posibles vicios, en otras posibles rutinas. Entonces, repito, el deporte se convirtió en ese aliado, en esa adicción positiva para mantenerme fuera de otras tentaciones que creo que fácilmente hubieran podido llegar, pues por la edad en la que uno está. Bueno, ya pasando al tema deportivo, la carrera deportiva y su trayectoria, ¿qué torneos, qué campeonatos logró? ¿Cómo era podemos decir que el squash era en ese tiempo, como decir ahorita, el golf, un deporte elitista, se puede llamar? Sí, el squash es un deporte y no es solo en Colombia. El deporte en la gran mayoría de países donde se practica es un deporte de élite porque viene de los clubes sociales. O sea, son los clubes sociales los que en su momento le hicieron esa inversión para tener canchas de squash. Pero se ha democratizado mucho. Hay que decirle que con el pasar de los años, con la influencia positiva que ha tenido el deporte, incluso ya hoy siendo deporte olímpico para los próximos Juegos de Los Ángeles, pues definitivamente eso te marca la pauta para que empecemos a ver en el mundo muchas más canchas públicas. En Colombia ya hay canchas públicas, hay unos procesos muy lindos en Colombia, uno denominado, por ejemplo, squash urbano, que busca atraer niños de todos esos sectores vulnerables a que lo practiquen. Están en Cartagena, acaban de abrir en Soacha
Y así está pasando en muchos lugares del mundo. En Estados Unidos hay un fenómeno que se llama street squash, que también tiene que ver con esa democratización del deporte. Entonces ha tenido esa transición de lo que se consideraba muy elitista a un deporte mucho más democrático, llamémoslo así, mucho más social. Y de eso, pues obviamente se desprende que obviamente la mayoría de los torneos son en esos clubes. Yo tuve la oportunidad de ganar torneos nacionales, torneos bogotanos, la medalla de oro en los Juegos Nacionales por Bogotá, con el equipo Bogotá. Entonces, y en Estados Unidos después cuando jugué el Tour, tuve la oportunidad de ganar, recuerdo un torneo, siempre me metía entre los ocho, pero digamos que volviendo un poco a la pregunta anterior o a lo que te decía anteriormente, uno entendía que ya estaba llegando a su límite, a su techo por edad, por lo que venía detrás, pero siempre fue importante saber que ese deporte me iba a acompañar y me iba a mantener la disciplina para el deporte y para los otros aspectos de mi vida. O sea que usted nunca tuvo la oportunidad de iniciar un ciclo olímpico, con lo que me acaba de No, comentar. señor, no, el de squash, estuvimos en los ciclos panamericanos, que era hasta donde llegaba el squash. De hecho, el squash ha sido el deporte, está entre los primeros dos o tres deportes que más medallas le han entregado a nivel panamericano a Colombia. Y de ahí que se ha ganado todo ese camino para recibir más apoyo, tanto en masculino como en femenino, en dobles. Entonces, no tuve la oportunidad ni siquiera de pensar en un ciclo olímpico porque se veía en nuestra época imposible que fuera deporte en las Olimpiadas. Hoy por hoy, gracias a Dios, ya se ha considerado como deporte olímpico y estoy seguro que Colombia estará muy bien representado en los próximos Juegos de Los Ángeles. O sea, doctor Lucena, que usted lo máximo que hizo fue panamericanos, bolivarianos o qué torneos, por así decirlo, dentro del continente participó. En bolivarianos, en Juegos Bolivarianos y ya el ciclo panamericano cuando se hizo el selectivo, yo tuve una lesión, estaba dentro de la selección Colombia, tuve desafortunadamente una lesión y esa lesión me dejó por fuera de los Panamericanos. Bueno, ya usted crece y le vemos en otro rol, ya empieza, de cuándo pasa de ese conocimiento que ha adquirido mediante su carrera y su trasegar a pasarlo y transmitirlo a los demás ya como dirigente, como político, como persona del ente gubernamental. Yo siempre estuve rodeado diría uno, del bichito de la política. Mi abuela, mis abuelos en general, todos estuvieron en política, mi papá, mi mamá. Entonces, digamos que siempre familiarmente vi eso en mi casa. Después me meto, yo soy abogado de formación de la Sergio Arboleda y logré ser decano de Derecho, entonces, y profesor de Derecho Constitucional en Derecho y en Política. Y siempre he tenido como esa intención de opinar, de entender muy bien los fenómenos políticos, no solo por la profesión, sino porque me ha gustado digamos, estar allí, entender esos fenómenos sociales, por qué se dan, por qué se construyen, el conflicto colombiano, la historia de Colombia, todo lo que ha pasado alrededor de Colombia en estos 200 años de historia y por qué, digamos, estamos como estamos hoy, que pareciera que esa polarización, ese odio no termina. Y eso tiene mucho que ver con lo que hemos sido como sociedad y cómo nos hemos construido o deconstruido, pero al final, digamos que yo llego a la política más por una convicción del presidente Iván Duque que tenía yo la capacidad de liderar un proceso dentro de su gobierno. No es que yo lo estuviera buscando, ni mucho menos, fue que él quiso hacer un equipo de personas que creía podíamos hacerlo bien, que podíamos hacerlo honestamente, que podíamos hacerlo con convicción, con amor, por sacar los sectores de Colombia adelante y como fuimos compañeros de universidad, él es un poco mayor que yo, pero somos de la misma universidad, y me conocía, sabía lo que había hecho yo en el deporte, sabía lo que había hecho yo en el derecho, me invitó a su gobierno y así es que llegó a ser ministro. Le pareció que mi hoja de vida
cumplía con los requisitos que se necesitaban para hacer esa transformación de Coldeportes a ministerio. Y pues mire dónde estamos ya hoy, en un país que siempre pidió el Ministerio del Deporte, que lo logramos transformar rápidamente y que hoy pues es uno de esos ministerios, digo yo, que es capaz de cohesionar a los colombianos, de darle muchas alegrías, obviamente si las cosas se hacen bien. Doctor Lucena, antes de entrar a este tema álgido del deporte y de la actualidad, ¿cómo usted ve esos problemas que estamos hablando ahorita, esas limitaciones que tiene el deportista de los desplazamientos forzados, la violencia, la guerrilla? Pues usted mismo que fue víctima y pues testigo de ella, eh, ¿cómo mezclar eso y tratar de que una sociedad salga adelante cuando hay tantos problemas? Aparte de eso, los que se le suman la corrupción, tanta mentira a la hora de prometer algo y después no cumplirlo. ¿Qué hacer con todos esos problemas? ¿Cómo el deporte se ve involucrado ahí y cómo sacarlo a flote? Pues mire, Andrés, yo creo que hay algo que hay que decirle a todos los que nos escuchan y nos ven, y es primero que el deporte se ha convertido en una herramienta que tiene la humanidad para mejorar las sociedades. Y eso es una cosa que no solo lo digo yo, está probado científicamente. Esto no es un abstracto. Uno mira todos los papers, todos los análisis que hay a nivel mundial sobre lo que hace el deporte, la actividad física y la recreación en el cerebro humano y obviamente en la parte física, pues son contundentes en decir se necesita. Segundo, en las sociedades como las nuestras, llenas de conflictos, llenas de desigualdades, llenas de dificultades por temas de desplazamiento, o por temas de lejanía, o por temas de la guerra, de la violencia, pues se convierte en casi un determinante entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque muchos de esos niños, de esos jóvenes hoy en Colombia, ven el deporte como una salida del conflicto, como el único remedio que pueden tener en la sociedad o en su convivencia para salir de un entorno tan brusco y tan hostil. Es, como nos pasaba muchas veces visitando regiones, es o ser deportista o terminar reclutado por un grupo al margen de la ley, o terminar consumiendo sustancias psicoactivas, o terminar vendiéndolas, o terminar en la ilegalidad de cualquier expresión que la ilegalidad tiene. Entonces, el deporte se convierte en Colombia hoy en ese único lugar de esperanza que tienen los niños y niñas en región. No es la educación, perdóneme y me duele decirlo como educador, no son los colegios están allí y los niños seguirán yendo. Es lo que pasa por fuera de los colegios. En ese tiempo libre que tienen tantos jóvenes hoy, donde si no está el deporte, si no está la recreación, si no está la actividad física, inmediatamente llega la ilegalidad a capturarlos de diferente manera. Entonces, hoy, para nosotros, en un gobierno que ha prometido una paz total, me duele decirlo, se ha desprotegido el deporte yendo en contra de una herramienta que puede generar esa paz. Y he sido crítico, lo he dicho en muchos planos, que no puedo creer que después de tener un Ministerio del Deporte que se creó con toda esta filosofía, hoy lo estemos casi destruyendo, yendo en contra de todos esos niños y todos esos jóvenes que nos necesitan en región porque son la única oportunidad que tienen. Así es, doctor. Y ya que hablamos de eso, ¿cómo ve la situación actual del deporte? Porque como usted muy bien lo ha dicho, veníamos de unos grandes resultados en los pasados Juegos Olímpicos y ahorita vemos, se baja el presupuesto, no hay dinero para apoyarlos en el ciclo olímpico, después del COVID y que se tuvo que recortar y casi que hacer a la ligera estos ciclos olímpicos. Ahora vemos que el próximo ciclo olímpico está muy desquebrajado por toda esta situación del presupuesto, de la actual visión que tiene el gobierno actual. ¿Cómo enfrentar eso y cómo lo que acaba de decir usted de potenciar del entorno, cómo lidiar con eso? Porque se quiere deporte, se quiere ambientes, se construyen, pero a la vez
por el otro lado se destruyen con el poco apoyo. Casi que toca tocar puertas de empresas privadas porque incluso las empresas públicas, perdón, del sector público porque el privado no quiere apoyar. ¿Cómo hacer esa dicotomía entre apoyar pero al mismo tiempo reducir? Pues mire, es triste decirlo que cuando se creó el ministerio siempre se prometió y así iba haciendo duplicar el presupuesto de inversión. Nosotros siempre dijimos que en funcionamiento, que es, digamos, la parte de lo que le cuesta al Estado producir, perdón, producir no, los contratistas, la planta, no debía crecer, porque eso es lo que se denomina burocracia, sino que deberíamos mantenerla igual y obviamente sí duplicar lo que significa la inversión social. Y así lo hicimos. Incluso este gobierno cuando llegó, eh, se había dejado un presupuesto casi 2 veces mayor a cuando inició el ministerio. Y eso nos tenía muy contentos a todos. Casi 1.3 billones de pesos era lo que iba a tener el Ministerio del Deporte. Desafortunadamente, cuando no hay voluntad política, cuando no hay conocimiento y cuando definitivamente, tengo que decirlo claramente, hay un presidente al que no le interesa el deporte, y no hablemos del alto rendimiento, no hablemos de las medallas olímpicas porque esa es una parte muy pequeño. Nunca se escucha hablar del deporte social para la convivencia y la paz. Se habla del deporte escolar, que es muy importante, pero no lo es todo en lo que se engloba el deporte hoy, que es el deporte social para la convivencia y la paz en un país como Colombia. Pues llevamos 4 ministras en 3 años. Yo siempre hago esta reflexión. ¿Qué empresa del mundo, pública o privada, podría funcionar con 4 gerentes en menos de 3 años? Eso lo único que demuestra es caos y desastre. Pongámoslo a Confusión. niveles de un, claro, pongámoslo a niveles de un país. ¿Qué tal uno con 4 presidentes en 3 años? Eso es un desastre. Entonces, ese es el mensaje que se le ha enviado al sector deporte. Se ha enviado un recorte presupuestal inmenso. Se nos dice que para el otro año, pongámosle 1 billón de pesos, solo le van a dejar 100.000 millones de pesos. Eso es el 1%, el 10%, perdón, el Eso es 10%. ridículo. Perdemos los Juegos Panamericanos que iban a ser históricos para este país por un egoísmo y una necedad. Íbamos a ser sede de los Juegos Panamericanos 2027, se perdieron. Se prometieron unos recursos para los Juegos Escolares, nunca llegaron. Y son falla tras falla, incumplimiento tras incumplimiento. Hoy las federaciones, casi todas al borde de la quiebra, ahora con la nueva ministra se han puesto al día en algunos pagos y supuestamente por eso hay que dar las gracias, cuando si cumplir los pactos es una obligación del Estado. Yo no tengo que darte las gracias por las obligaciones que tienes que cumplir. Es como si uno paga impuestos, usted lo conoce en una sociedad como la canadiense o la americana, pagar impuestos es un deber. A uno el Estado no le da las gracias por pagar los impuestos, es un deber como ciudadano. Pues es un deber del Estado, según el artículo 52 de la Constitución, que es gasto público social, invertir en deporte. Entonces resulta que ahora hay que darle gracias al gobierno porque le dio plata al deporte, que eso es lo que a mí más ofuscado me tiene. Segundo, le están dando limosnas. Y tercero, están chantajeando a las federaciones. Quien no hable bien del gobierno, quien no esté alineado con el gobierno, entonces, ojo, no habrá recursos. Así, querido Andrés, no hay sector deportivo que funcione y obviamente la gran mayoría de los dirigentes, lo digo a voz abierta, entregados completamente a ese chantaje, no son capaces de salir a buscar recursos por otro lado y simplemente se doblegan a un gobierno que les está dando limosnas. Y entonces, ¿para qué un ministerio del deporte si no se está haciendo nada por el deporte? Eso es Gran pregunta. contradictorio. Entonces nos vamos a ver abocados, obviamente que con todo lo que ha pasado con el Ministerio del Deporte, pues muchos candidatos ya están diciendo que tiene que desaparecer, tiene que volver a ser instituto nuevamente, es decir, perdamos en años el avance institucional que le dimos al deporte, eh, porque los hechos demuestran que no ha funcionado. Mi contraparte o lo que yo he dicho es, las instituciones por sí solas no son malas,
Son malas los que lo manejan, porque una institución solita no hace daño. Pero si tú pones la gente que no es, si no hay voluntad política, si no le das recursos, si no incentivas a la empresa privada para que le aporte a ese sector, qué fácil sería para un gobierno. Listo, no tengo la plata, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a darle un incentivo a la empresa privada para que apoye al sector deportivo. ¿No quiere sacar plata del Estado? Dígale a las empresas que las va a motivar. ¿Y qué harían las empresas? Felices de apoyar a nuestros grandes talentos, felices de apoyar las escuelas deportivas por todo el país, porque cuando uno habla con los empresarios, todos sienten el mismo orgullo y el mismo amor por lo que ha hecho el deporte por Colombia. Es de las pocas imágenes positivas que tiene cantantes, nuestros actores o nuestros deportistas. Nuestros escritores también algún rol han jugado. De resto, usted habla de los colombianos y usted ya sabe hacia dónde nos enfocan. Un país de terror, un país de guerra, un país donde secuestran, un país donde matan, un país de drogas, etcétera. Y deberíamos hacer el esfuerzo de convencer al presidente y al presidente que venga o a la presidenta que venga que el deporte es un sector fundamental, no es un capricho. Es un sector que hoy, repito, no lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dice Naciones Unidas, lo dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo ve uno como padre de familia, lo ve uno como académico, lo ve en las universidades de Estados Unidos, Canadá, Europa. Esto ya está inventado, lo que hace el deporte para una sociedad. Aquí no nos estamos diciendo algo que salga de lo común, pero lo que sí necesitamos es que se le diga de frente al país cuál es la verdadera intención que tienen con el ministerio y con nuestro sector, porque no puede ser el capricho de un presidente que no le gusta el deporte, o que no, es que mira, ni siquiera ha querido recibir a los deportistas que le mandaron una carta hace más de 2 años. Todas las grandes glorias del deporte colombiano le mandaron una carta hace 2 años y es la hora que no los ha recibido. Como un presidente de la República que dice que recibe, hace mesas de negociación con todos los que han matado colombianos, entendemos, eso es parte de una paz y de un diálogo. ¿Cómo no recibe a los deportistas? Explícame tú eso, ¿qué lógica tiene? Entonces, así ve uno muy a los difícil. principales protagonistas de las alegrías del país. Es que si no es Correcto, si no es por el deporte, entonces estaríamos hasta el cuello de noticias malas, porque es que el deporte es el que nos da, como lo decías tú, ese elixir, ese momento de esparcimiento, de olvidarnos del presente, de distraernos y demás. Entonces, muy complicado. Y doctor Lucena, y lo correcto. otro, si se crea un ministerio, es como lo que pasa en cada gobierno. Cada gobierno viene con sus proyectos, se acaba ese gobierno, viene otro y vuelve, instala cosas, no le da continuidad. Entonces el ministerio va a llegar a este punto, a que unas veces sí, unas veces no, y el deporte no es un juego, el deporte es algo serio y es algo que mucha gente en este momento vive, el del deporte de alto rendimiento. Como decía usted, mucha gente quiere salir de pobre siendo profesional, siendo futbolista, siendo un atleta para sacar su familia adelante. Claro, y yo lo diría, si el ministerio desaparece, yo vería muy difícil que vuelva a crearse en el corto o mediano plazo. Este sería un sueño perdido, una frustración inmensa para el país, para los deportistas, para los niños, para todos los que, como tú dices, ven en el deporte una salida, pero además termina siendo, ahí sí es cierto, un juego político, porque a todos los que son candidatos, a cualquier corporación, les encanta posar a la hora de las elecciones con ellos. Es que yo soy amigo del medallista de oro, es que yo soy amigo del campeón del Tour de Francia, es que yo soy amigo de Falcao, es que yo soy amigo de Juanfer, salen en la foto, se abrazan, prometen, llegan al cargo y traicionan absolutamente el sector. ¿Qué fue lo que O lo peor de todo, doctor, que cuando vienen los logros es que dicen, vea, es que yo los apoyé, cuando en realidad ese apoyo por ningún lado está. no está, no está, no les abren las puertas, no los escuchan?
Entiendo que la nueva ministra ha empezado por ese camino de recibirlos, de escucharlos, pero yo lastimosamente tengo que decir que con ese ínfimo presupuesto que va a tener, sabiendo que ya prácticamente este gobierno está terminando desde el punto de vista presupuestal, porque se viene ley de garantías y usted sabe que en ley de garantías es muy difícil ejecutar recursos, eh, pues me temo que las buenas voluntades de ella pueden quedar simplemente en buenas voluntades. Es una mujer capaz, tengo que también decirlo. El hecho de que ella haga parte de este gobierno no le quita sus cualidades como buena gerente, pero cuando no hay voluntad política del jefe de uno, pues es muy difícil. Y hoy el presidente nuestro, involucrado en tantos escándalos y sobre todo en esa imagen que hoy, pues para muchos no puedo dar fe cierta de sus actividades, y tengo que decirlo así claramente, de una persona, digamos que en su vida personal no es tan juiciosa, pues uno diría, o con razones que no le gusta el deporte. Y es lo que uno ve por los medios, ve por lo que está pasando, las cartas de sus mismos funcionarios, los comentarios del periodismo y de los funcionarios. Yo la verdad no me meto en la vida privada de las personas, pero como él la ha vuelto pública, pues hombre, una persona que tiene dificultades en su vida personal, también es bueno decirle que el deporte le sirve para cambiar muchos de esos hábitos y qué bueno sería verlo trotando o verlo caminando, o verlo haciendo algún tipo de actividad física como lo han hecho tradicionalmente muchos presidentes del mundo para mejorar su salud y obviamente para estar más cercano a la población civil. Bueno, doctor Lucena, volviendo a los logros que usted obtuvo y de los cuales fue partícipe en el deporte para sacarlo adelante, programas que aún se mantienen, ¿cuál fue su aporte al deporte? Bueno, el primero, pues obviamente tengo que decirlo, la creación del ministerio fue, pues yo creo que el mayor logro que ha tenido Colombia desde el punto de vista institucional en el deporte. Muchas ocasiones anteriores el presidente Santos lo intentó, se intentó en el gobierno del presidente Uribe, se intentó en el pasado tener un ministerio del deporte y eso nunca había tenido éxito. Entonces yo creo que pasar a la historia como el primer ministro del deporte, pues a mí me enorgullece porque amo el sector, porque lo he vivido y porque saben los deportistas y los jóvenes de este país la convicción con la que lo hice. Segundo, fue poder traer a los deportistas a su ministerio. Esa relación que he construido con muchos de ellos los hizo sentir partícipes de que era de ellos, de que ellos estaban también en la toma de decisiones, independientemente de cómo pensaran, si eran de izquierda, de centro, de derecha. A mí eso no me interesaba del deportista, me interesaba era lo que él le podía aportar a la juventud y al país. Y fue por eso que creamos un programa como el que se llamaba Colombia Tierra de Atletas y Talentos Colombia, donde esos deportistas eran los inspiradores en región. Entonces nos íbamos por todo Colombia con ellos, entregando implementación deportiva, haciéndoles charlas, incentivándolos a que fuera la ruta del deporte y ese programa que fue tan bonito, obviamente ya hoy no existe porque lo que tú decías anteriormente, cada gobierno por esos egos y esas vanidades quieren destruir lo que se hizo antes para que queden como si ellos fueran los primeros que hubieran hecho algo, pero al final no importa si les cambian de nombre o lo que quieran, pero era importante dejar una semilla de talentos. Dejamos otro programa que se llamó los programas avanzados de desarrollo, que ahí sí era puntual los próximos campeones. Y qué lindo saber, por ejemplo, que hoy en ciclismo, el último resultado que tuvimos en el Panamericano de Ciclismo, muchos de esos muchachos que comenzaron hace 3 4 años, hoy ya le entregan medallas de oro panamericanas y medallas de plata y bronce panamericanas en masculino y femenino a Colombia. Entonces, nos enfocamos en lo deportivo, nos enfocamos en lo social, nos enfocamos en esa marca institucional de ser ministerio. También hay que decirlo, cosas que se dejaron por hacer. La pandemia nos frenó muchísimos programas, sobre todo en infraestructura. Fueron casi 2 años donde no se pudo levantar una sola obra. Afortunadamente logramos varias que venían también del gobierno del presidente Santos,
terminarlas y construir unas nuestras, dejarlas y este gobierno poder entregar unas también que nosotros dejamos, porque de eso se trata, esto es un equipo. Aquí no se puede uno decir que es que el uno hizo o no hizo, aquí venían del gobierno de Santos, del gobierno del presidente Duque, del gobierno de Petro, para que todos podamos fluir. Pero la pandemia, sí tengo que decirlo con dolor y nostalgia, nos frenó mucho, fue una situación que la humanidad no había vivido en esa magnitud y obviamente muchos de los recursos que iban destinados para deporte, pues en ese momento tocó destinarlos para esa emergencia de salud crítica mundial. Doctor Lucena, y entonces, porque si había todos esos buenos proyectos, todas esas metas, todas esas ideas, ¿por qué duró tan poquito usted en el cargo? Pues yo duré 3 años, me faltó el último, digamos que yo renuncié al cargo faltando un año, yo entré a Coldeportes en octubre de 2018, se convierte en ministerio en el 2019 y me voy a mediados de 2021. Ya los temas políticos de alguna manera empezaron a pesar más, algunas decisiones personales y pues obviamente tomé la decisión de retirarme del cargo. Y bueno, no, pues yo espero que sea un hasta pronto. Uno siempre sueña con poder volver y aportarle al país. Y bueno, y después de que se retira del ministerio, ¿a qué se dedica? Me ¿O a qué se... retiro del ministerio y regreso al sector académico, vuelvo a la Universidad Sergio Arboleda como decano del Business School, ahí estuve un año, y después el Defensor Nacional del Pueblo de Colombia me invita a ser parte de su equipo para trabajar en todos los temas de derechos humanos con enfoque al deporte. Entonces pude viajar por todo el país ya en una óptica diferente y era cómo lograba uno implementar programas alrededor de Colombia deportivos, pero ya viéndolo desde el punto de vista de la protección del derecho al deporte, de la protección del derecho a la actividad física, haciendo mucha pedagogía, escuchando las problemáticas de muchas personas y sobre todo de padres de familia que ven el flagelo, como usted lo mencionaba, del reclutamiento, del tema del uso de sustancias psicoactivas, de el ocio que están generando también las redes sociales, donde los niños prefieren estar pegados a los aparatos y no estar en un campo de juego. Entonces, estuve en el deporte desde otra óptica hasta mediados del año pasado. Ahí ya renuncié al cargo porque hubo cambio de defensora, de defensor del pueblo en Colombia. Y ahorita estoy en unos temas privados, unos temas familiares, buscando qué se nos viene en el futuro. Bueno, doctor Lucena, y con todo lo que usted ha vivido y con todo lo que ha visto, ¿cuál es el futuro que usted le ve al deporte? Con todo lo que hemos hablado, ¿para dónde va el deporte colombiano en específico? A ver, el deporte de alto rendimiento siempre tendrá grandes resultados para Colombia. Ahora, el apoyo económico es fundamental y el Comité Olímpico pues tendrá que manejar debidamente esa relación con el Ministerio del Deporte para que lleguen los recursos, porque talento en Colombia sobra. Yo creo que Colombia a nivel de talento es una de las potencias a nivel mundial. Ahora, ¿cómo se explota ese talento para que se convierta en medallas? Es ahí donde llegan los recursos, donde llega la ciencia del deporte, donde llega todo el diagnóstico a nivel nacional, que yo creo que se ha venido haciendo bien. Creo que todo esta crisis que ha generado este gobierno sobre el deporte también ha hecho repensar el sector, ha hecho repensar la importancia de la empresa privada para el deporte en un país, pero a mí no me preocupa, de pronto en los próximos Juegos Olímpicos podremos tener un bache de medallas, es posible, en los Paralímpicos, que han sido ahora los nuevos grandes campeones de nuestro país. Creo que eso seguirá por buen camino, pero no me preocuparía mucho porque sé que el proceso desde el punto de vista del Comité Olímpico ha venido bien manejado para los Juegos Olímpicos que vienen, pero sobre todo para los de más adelante. Entonces creo que ahí tenemos una tranquilidad. Sin embargo, no hay que dormirse en los laureles, como se dice comúnmente, y hay que seguirle buscando recursos al sector, porque de otra manera la crisis no solo va a ser en el alto rendimiento, es que cada peso que se le quita al deporte es un peso que se le suma al sistema de salud,
es contribuirle a la delincuencia, es contribuirle a los grupos al margen de la ley. Entonces sí me preocupa mucho la parte social del deporte, no tanto el alto rendimiento. Bueno, doctor, pasando a un tema mucho más relajado, informal, ¿cómo es un día suyo ya ahora que está retirado de la política y de toda esta parte de estar metido en políticas y en temas burocráticos y de tanto estrés? ¿Cómo es un día suyo normalmente? Bueno, yo en este momento estoy como en un año sabático, si así puede decirse, y estoy repensando mi presente y mi futuro. De alguna manera, creo que los seres humanos, yo tengo 47 años ya, creo que los seres humanos siempre es bueno tener una pausa después, digamos, de cuando uno ha estado en tanto ajetreo, en tanta, llamémoslo, tormenta desde el punto de vista positivo. Y creo que este año estoy dedicándomelo a mí, estoy dedicando a conocerme mucho más, estoy dedicado a los temas de mis lecturas, de mis neurociencias, de mis cursos, de dar charlas, de poder conectar personas, hacer redes, volver a recapitular con muchos amigos que me dejó la política, que me ha dejado la vida. Yo me levanto muy temprano. em, soy muy consciente de mi nutrición, entonces me tomo, digamos, mi vaso de agua con limón y vinagre de manzana. Me tomo algunas vitaminas antes de salir a montar bicicleta. Trato de montar bicicleta por lo menos hora y media diaria. Ojalá sean 2, 3, 4 horas si puedo, si me lo da el tiempo, si me lo da el clima. Usted sabe que en Bogotá llueve mucho. Después trato de llegar y sentarme a pensar cómo ese día me puede funcionar, repito, conectando, haciendo reuniones, escuchando personas, grabando videos, mandando mensajes, siempre de aprendizajes de la vida. Trato de compartir tiempo con mis hijas, trato de compartir tiempo con las personas que quiero, y la verdad estoy muy dedicado a eso, a crecer más en lo personal, a crecer más en lo social y a preguntarme hacia dónde va Ernesto Lucena ahora en este ajetreo, si es la vida política, si es el sector privado. No me gusta tampoco tratar de tener un objetivo muy específico. Soy una persona que le gusta más el fluir de la vida. Y sobre esa base, pues eso es lo que hoy estoy haciendo. Em, y bueno, no sé si usted lo sabe, yo tuve una discapacidad hace 4 años. Yo quedé sordo completamente de mi oído izquierdo. Ha sido un año también para reflexionar mucho sobre eso y darle tiempo a mi cuerpo también de hacer ese duelo, porque la verdad es que no lo había hecho. Y es aprender a vivir con una discapacidad en el día a día que pues se dice fácil, pero se aprende lentamente. Haciendo un paréntesis, doctor, ya que menciona este tema, ¿qué le sucedió? ¿Por qué le causó esa discapacidad? A mí me dio un episodio de algo que se denomina como hipoacusia súbita. La hipoacusia súbita es la pérdida repentina de la audición y eso tiene muchos niveles. El nivel mío fue el nivel profundo, es decir, la pérdida total, que es irrecuperable. Entonces, pues yo soy sordo completamente de mi oído izquierdo. Eso pues obviamente trae unas cosas que hacen la vida difícil, pero uno se va acostumbrando. Y la solución es hacerse un implante coclear, decisión que todavía no he tomado. Y por eso este año pues ha sido de mucha reflexión frente a eso, para poder entender eh, no el por qué, como digo yo, sino el para qué me han llegado esas situaciones y cómo debemos enfocarnos y reenfocarnos para el futuro. Bueno, cuando usted hace ejercicio, vemos a muchos atletas y a mucha gente que escucha música. Usted, por ejemplo, escucha música y qué música escucha. Sí, sí, claro, me encanta la música y obviamente por lo que le acabo de contar, uso los audífonos de conducción ósea, para que obviamente el oído que sirve pues esté atento del entorno. A mí me gusta en general toda la música.
Obviamente hay días que me gusta oír salsa, hay días que me gusta oír mezclas de música actual, de pop, de techno. Ahora pues el reggaetón está muy de moda y aunque no me gusta mucho, hay unas dos o tres canciones que nunca faltan. Me gusta la música romántica para montar, el vallenato. Soy muy abierto en temas musicales, salvo el rock pesado, diría que el resto me gusta. Bueno, ahorita nos hablaba de la neurociencia. ¿Qué ha visto o qué para su discapacidad y para el desarrollo y la práctica de un deporte? ¿Cómo se combina la música con el deporte? ¿Cuáles son los resultados, los beneficios que esto genera? Pues mire, la neurociencia básicamente lo que le enseña a uno en términos obviamente muy generales es que los sentidos, sea la audición, la visión, el olfato, el tacto, el gusto, tienen una conexión directa con lo que somos, con lo que hacemos y con lo que creemos. Entonces, por eso, todo lo que entra por los sentidos eh, nos tiene que, de alguna manera, inspirar. Y ese es un poco el mensaje que quiero dejarle yo a la gente desde lo que he aprendido. Si nosotros estamos en entornos que nos gustan, en entornos positivos, eh, comiendo cosas que son buenas para nuestra salud, escuchando música que es positiva para nosotros porque nos trae recuerdos. Mire usted lo importante que es la música, por ejemplo, para las personas que sufren de Alzheimer. La música está comprobado que les trae unos recuerdos tan positivos que los ayuda a calmar cuando tienen episodios de estrés en la enfermedad. Lo mismo sucede con las personas que, digamos, no tenemos esa condición, pero que hoy por hoy podemos tener alguna dificultad, sea una discapacidad física o sea un momento de estrés. El mundo y la vida están llenos de estrés. Va a ser imposible estar sin ellos. Entonces, cuando tú tienes eso ya como un derrotero de vida, el estrés puede ser mayor o puede ser menor, puede ser desde la muerte de un ser querido hasta simplemente que le llega a uno una llamada que no le gustó, pero el estrés siempre está presente. Lo que hace la neurociencia hoy es decirle a uno, oiga, usted puede tener hábitos que entran por sus sentidos que le pueden hacer la vida más fácil. Escuchar música en un momento difícil, ver un paisaje hermoso cuando se sienta en momentos de estrés, salir a caminar cuando se sienta muy agobiado, hacer ejercicio, comer cosas, ojo, esto es muy importante, no es el helado, porque el helado te da una satisfacción instantánea, pero es detrimental en el corto y mediano plazo, pero, por ejemplo, comer cosas que te pueden dar de pronto no una satisfacción al gusto en el momento, pero que sabes que en el mediano y largo plazo van a ser mucho mejor para el actuar de tu cerebro. Entonces, lo que me ha enseñado a mí es que lo que nosotros le demos a nuestro cerebro, él va a estar listo para enfrentar esos momentos de estrés de una mejor manera. ¿Al cerebro hay que ponerlo bajo estrés? Claro, evolutivamente siempre hemos estado bajo estrés desde que el ser humano existe, porque además evolutivamente hemos sido presa y eso nos hace siempre estar en un síndrome de presa, es decir, de lo que denominan los norteamericanos el fight or flight. Y en ese sentido, el estrés es natural. Por eso decir que hay que vivir una vida libre de estrés, pues eso es una utopía. Lo que hay es que enseñarnos es cómo manejarlo y qué hacer con nuestros sentidos cuando llegan esos momentos de estrés. La música se vuelve en un factor determinante para deportistas, para personas con condiciones médicas, para personas en estado de normalidad que contribuyen a una paz mental. Doctor Ernesto, usted ahorita practica el ciclismo de una manera muy recreativa, pero aún practica, por ejemplo, el squash, el baloncesto y esos deportes que practicaba desde niño. Estoy en este momento comenzando otra vez, fue una promesa que hice de fin de año, retomando el squash poco a poco, obviamente para no irme a lesionar, porque es un deporte de alto impacto, es un deporte de mucho movimiento, de pulsaciones cardíacas muy altas, hay que tener cuidado, entonces obviamente el ciclismo me da la base
y el squash me da los picos cardíacos. Quiero volver a jugar baloncesto. Tuve la oportunidad de jugar con unos compañeros del colegio hace unos días. Quiero retomar eso, pero toca paso a paso para, repito, evitar lesiones. Yo soy muy consciente también hasta dónde mi cuerpo puede dar en estos momentos y obviamente el centro mío es el ciclismo, entonces hay que trabajar todo acorde a que no se me vaya a afectar lo que hoy más quiero, que es la bici. Bueno, y ya que habla del ciclismo y que está tan gomoso con el ciclismo, ¿cómo ve ahorita para este Giro de Italia la participación de los colombianos? Bueno, yo creo que nosotros, ahí va a estar Daniel Felipe Martínez, va a estar Egan Bernal, entiendo que va a estar Santiago Buitrago también. Yo creo que ellos hoy son capos de escuadra, sobre todo Egan en este momento. Puede que Santi Buitrago también, no estoy seguro. A Dani Martínez le toca la función de gregario con Roglic. Yo creo que van a ser decisivos todos. Yo creo que Egan va muy motivado, va con muy buenos números. Cualquier cosa puede pasar, es un giro donde no van a estar, pues obviamente los tres que hoy son fenómenos. Entonces hay una oportunidad linda para que los colombianos puedan mostrar, de pronto ganar etapa, ¿por qué no soñar con un podio? Y obviamente, en el caso de Dani Martínez, ser el gregario estrella de Roglic para que se gane. Pero, pero confío mucho en los números de Egan, lo conozco, he visto cómo ha venido trabajando y creo que puede dar una buena sorpresa. Ya que menciona el tema de Egan, rápidamente, ¿cómo usted cree o concibe que una persona con el accidente que él tuvo hace unos años, que casi muere, que casi queda cuadrapléjico, esté nuevamente montando en bicicleta de una manera tan rápida y listo nuevamente para competir, doctor? Pues son cosas que pasan yo digo que una vez en la vida, pasan muy pocas a seres humanos que logran levantarse de estar casi muertos después de sobrevivir entonces casi cuadraplégicos y después de estar casi cuadraplégicos estar montados en una bici. Eso no se cuenta muchas veces en la historia de la humanidad y sobre todo estar al nivel que está Egan hoy. Eso demuestra primero pues que es un talentoso, es un sobreviviente, pero también que su capacidad mental y su fortaleza pues lo ponen en otro nivel, ¿no? Puede A eso que iba. gane, puede que no, pero, Sí, a perdón, eso iba, la parte de la neurociencia, ¿qué es lo que tiene él que no tenemos nosotros? es en gran parte la mente, la mente. Es una persona que sabe sobreponerse muy rápido a la dificultad. Incluso en el accidente que tuvo a principio de año, cuando estaba con los mejores números, que vuelve y se fractura la clavícula, a los 2 días ya estaba montado sobre la bici. Entonces, yo creo que Egan le ha demostrado al mundo y sobre todo a los colombianos que la capacidad mental, como lo hablábamos al principio, pues es un factor determinante hoy en lo que uno haga en la vida. Y eso está demostrado en la neurociencia. Lo que pasa es que el ser humano le gusta mucho autosabotearse y siempre decir, ¿será que sí soy capaz? Y cuando uno logra romper esa barrera y decir, sí soy capaz, en la vida cambia y se transforma. En un deportista como Egan, con todo el talento que tiene, con toda la capacidad física que tiene, pues se vuelven casi, perdóname la expresión, superhombres. Sí, es que ellos se vuelven casi que como usted lo dice, superhéroes de otra dimensión, de otra galaxia, porque no se conciben como seres humanos, precisamente por eso, porque en el ciclismo con esas caídas que tienen, esas caídas tan bárbaras que ve uno los tenedores de las bicicletas, mejor dicho, como en los carros, pérdida total y pasaba algunos meses y ya están como si nada. Así es, Hoy, y uno tiene que valorarlo en el ciclismo. sí, disculpe por interrumpirlo, siga. En el ciclismo se ve mucho esto, esas caídas
que tienen estos hombres sobre la bici o mujeres también y se levantan y nuevamente se montan o simplemente unos meses más adelante están otra vez como si nada, pues la verdad es que entiende uno que el ser humano, porque más allá del deporte, entiende uno que el ser humano cuando se propone y se prepara, pues obviamente puede llevar a cabo cosas que serían impensadas. Bueno, doctor Lucena, ya vamos llegando al final de esta charla. ¿Usted se ve en el futuro o en el mediano plazo nuevamente metido en la política? ¿Qué cargo le gustaría ejercer ya con todo lo que ha vivido con este bache? ¿Cómo usted le aportaría en un futuro ejerciendo algún cargo para que el deporte se mantenga, el ministerio y demás? Pues sería muy lindo poder volver al ministerio, obviamente en unas condiciones donde exista la voluntad política del presidente de turno de sacar adelante nuevamente el deporte. Eso no lo veo fácil, pero siempre la puerta mía estará abierta para contribuirle al sector. Dos, me gustaría participar en algún cargo de elección popular en el futuro. Yo creo que esa es una de las decisiones que vamos a tomar este año sobre si participar en esa elección de Congreso. No es fácil. Y además, yo no he hecho política electoral, cosa que en Colombia y en el mundo es compleja, pero vamos a ver si de pronto se nos abren algunas puertas. Y obviamente, repito, pues desde donde esté, sea sector privado, eh, acá en Colombia o por fuera, siempre pendiente de lo que pueda hacerse por el deporte de nuestro país, que repito, y con eso quisiera cerrar, es la gran herramienta que tenemos hoy para transformar nuestro país y para verdaderamente conseguir la paz que anhelamos. Doctor Lucena, ¿usted con este bache que se está teniendo actualmente ha tenido la idea o de promover alguna reunión como consejero, como mediador entre los deportistas y el gobierno? Claro, y lo he expresado en muchos foros, en muchos aspectos. Le he enviado comunicaciones a las ministras para que me reciban. No ha sido posible. Parece que les puede más la ideología que el amor por Colombia, cuando aquí lo que se busca es construir. Pero llegará el momento. Yo en esto, yo ya creo que este gobierno, sobre todo en los temas de deporte, ya todo el mundo sabe qué fue lo que hizo y por eso creo que en el futuro tendremos la oportunidad de contribuir desde algún sector para volver a darle la fortaleza que necesita el ministerio. Bueno, doctor Lucena, creo que nos quedan muchos más temas por tocar. Lo comprometo a que nos dé una segunda charla, una segunda parte. Y bueno, antes de despedirlo, ¿cómo se sintió en esta charla? ¿Alguna vez lo hayan entrevistado de esta manera? Muchas gracias, Andrés. Muy bien, muy querido, muy formal. La verdad, muy tranquilo poder expresar hoy desde donde estoy mis pensamientos. Eh, Puedo decirlo aquí, pues con tranquilidad, que usted ha sido muy abierto en todos los temas y yo también, como usted lo decía al principio, soy directo, trato de no evadir respuestas porque creo que lo que hoy necesita nuestro sector y la gente en general es respuestas contundentes, con convicción, pero también entendiendo que hay un ser humano que está dispuesto a servir por lo que conoce, por lo que sabe y por lo que ha vivido. Bueno, yo creo que entonces en una próxima charla ya tendríamos de pronto temas para ahondar como es el deporte en la neurociencia y un poco más de eso de la música, del estrés y esa parte que usted maneja bastante. Y bueno, mándenos un mensaje a todos los que nos están viendo en este momento aquí en Frecuencia 5 y recuerden que esta entrevista, esta charla, la pueden también ver a través de sus dispositivos móviles. Si tienen dispositivos Android, van al Google Play, descargan la aplicación, o si tienen dispositivos iPhone, descargan en el Apple Store nuestra aplicación Frequency FM y allí a través del canal número 1 nos pueden ver 24 horas al día, 7 días a la semana o en nuestra página web frequencyfm.com. Entonces, doctor Lucena, le doy la palabra a los y para seguir en lo que tiene que ver
con incentivar el deporte, con promoverlo, con no dejarlo y sobre todo con la parte de practicarlo más por convicción y por salud. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los que nos ven y nos vieron hoy desde Frecuencia 5 FM. Gracias por creer en el deporte, la invitación a que lo sigan practicando, a que sigan soñando y acá desde Colombia siempre atentos a lo que podamos contribuir para el futuro de nuestro país. Un abrazo y un saludo a todos. Bueno, hasta luego, doctor Lucena, muchísimas gracias. Y entonces queda comprometido para una segunda charla, ¿verdad? Doctor Lucena. Doctor Lucena, ¿me escucha? Bueno, hemos perdido contacto en este momento con el doctor Ernesto Lucena, un gran invitado que hemos tenido en el día de hoy para hablar de estos temas tan importantes, tan álgidos. Y bueno, ya estaremos, como les he comunicado, coordinando una segunda charla próximamente con el doctor Lucena para hablar un poco más de ese rol tan fundamental que tiene la neurociencia, introduciéndole lo que es el deporte, la música, cómo manejar el estrés, cómo manejar esos momentos de alta tensión y qué beneficios y cómo se puede potencializar el ser humano sabiendo utilizar la neurociencia en nuestro cotidiano vivir. Muchísimas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad aquí en especiales de curiosidades deportivas en estas entrevistas aquí en Frecuencia 5 FM. Hasta pronto y que estén todos muy bien.